Tragedia en Mendoza, que se cobró la vida de 15 chicos de una escuela aquí de la provincia de Buenos Aires, de Los Polvorines, que habían ido a hacer una presentación y también de paseo. Lamentablemente no estaríamos hablando de un accidente, porque ya se habla de alguna imprudencia a la hora de conducir por parte del conductor y paralelamente, Diego, los datos de la Comisión de Regulación del Transporte, ¿no?, que ya aclara que tenía la habilitación vencida desde diciembre del 2016. Exactamente, Agostina, vamos a pasar en limpio y aclarar cómo es el tema de la verificación técnica a estos tipos de vehículos. La CNRT, me explican desde Gendarmería, que es la encargada de controlar la documentación del vehículo. Esto se debe realizar una vez al año. Hay otro organismo que trabaja en conjunto con la CNRT y la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, que es la encargada de realizar la revisión técnica de los vehículos, que fija los estándares sobre qué controlar de cada uno de los vehículos. Esta verificación técnica del vehículo también debe ser una vez al año para aquellos micros de larga distancia que recorren distintas provincias. A ver, Diego, para darle la información fidedigna, está con nosotros Sergio Cohen, que es uno de los padres. ¿Se acuerda de la tragedia de Santa Fe, de los chicos del Colegio Ecos que murieron así también por la negligencia de un chofer y en consecuencia perdieron la vida varios chicos allí? Sergio es el papá de uno de esos chicos y está acá con nosotros para hablar de esto. Y vos decías recién, ¿no es así? Lo que decía... lo que me refería es que... Gracias por venir, Sergio, por favor. La CNRT... decían recién que está encargada de controlar la documentación nada más. En realidad, los viajes estudiantiles, escolares o de algún turismo, fuera de los regulares que salen de Constitución o Retiro, se puede o se debería pedir obligatoriamente 72 horas antes la inspección de la CNRT, que no solo controla la documentación, sino la que cuestión controla técnica, digamos, ¿no?, el estado de los vehículos, controla los cinturones de seguridad, controla la libreta de trabajo de los choferes y por supuesto la normativa que tiene que ver con los seguros y un montón de cosas. O sea que en este caso, si eso hubiese ocurrido, quizás ese micro no hubiese salido de Granbur y no hubiese pasado lo que pasó. Como siempre decimos, estamos ante la presencia de muertes evitables. ¿Y eso quién lo tiene que pedir, ese control? Los chicos salen, por ejemplo, un sábado, dice, bueno, dentro de las 72 horas antes hay que hacer el control del micro. ¿Quién es el responsable de llamar a los especialistas a que vengan a controlar? ¿El que contrata el micro o la empresa de micros? Bueno, ahí ese es otro de los temas litigiosos y para reflexionar un poco, ¿no? O sea, por un lado, la empresa que se ocupa del viaje, porque por ley se debe ocupar una empresa de turismo de viajes estudiantiles, es la que debe controlar que la contratación del ómnibus sea todo en regla. Pero después, el colegio, la institución, tiene que llamar 72 horas antes a la CNRT o al 147 si sale el gobierno de la ciudad y pedir la inspección del micro. Ahora ustedes fíjense qué paradójico, ¿no? Porque uno dice, los papás nos tenemos que hacer cargo de pedir la inspección cuando debería ser una norma obligatoria. Es decir, cuando uno va a migración, salís del país, la norma es presentar el pasaporte. Sí, los papeles en regla. Entonces, ¿cómo puede ser que un padre se tenga que ocupar, que generalmente los padres están consustanciados en el viaje, pero no saben todas estas normativas, que las pueden consultar en nuestra página, nuestra ONG, que es conduciendoaconciencia.org.ar, y eso es lo que realmente llama a la reflexión. O sea, estamos hablando de muertes evitables, o sea, de situaciones repetitivas que según los datos del Observatorio de la Agencia Nacional de la Seguridad Vial de 2016, se llevan 5.600 muertos por año. Diego, ibas a sumar también otra información sobre por qué estaba vencida la habilitación para que este micro circulara, al menos en largas distancias, ¿no? Claro, porque estaba superado en años, Agostina, era de un vehículo del 2003, ya con esa antigüedad no puede recorrer distintas provincias. Si bien provincia de Buenos Aires admite mayor antigüedad que otros estados provinciales para los micros,
no puede ya salir de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Un micro con esa antigüedad no cumple con las normas fijadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, digamos, para que recorra distintos distritos del país. Solo queda habilitado para hacer trayectos cortos, digamos. Dentro del territorio bonaerense. Aunque sea dentro del territorio de la provincia, por ahí algunos destinos no los puede alcanzar porque la provincia es enorme. Y por ahí el micro no está en condiciones de hacer tampoco. Porque acá no importa tanto la jurisdicción, si cruzas el límite o no. Es la cantidad de kilómetros que puede recorrer ese vehículo, ¿no? No, dentro de la provincia de Buenos Aires, Claudio, no tendría problemas. Bueno, ahí pero yo creo que es una cuestión más burocrática que la vida de un ciudadano de la provincia vale menos que la vida de un ciudadano de la capital. Es como que es la desigualdad ante la ley. Yo decía, no, tiene tanta antigüedad este micro, bueno, solamente va a poder hacer recorrido 200 kilómetros, lo veo más razonable que decir, no, si cruza, no puede cruzar el límite provincial, ¿entendés? Es una cuestión... Pero la ley fija eso, la ley fija que un micro de esa antigüedad no puede exceder el límite provincial. Lo paradójico es el trato de desigual ante la ley. Claro. Vos vas a un estadio, vas a la cancha de River y ves en un partido todos los micros estacionados en mal estacionamiento sobre los lugones, colectivos que vienen de la provincia a cualquier lado, sin las reglas, sin las normativas, sin los registros adecuados. Pero bueno, en ese caso no se controla. Ahora, si vos tocas un punto de la línea amarilla, te llevan el auto acarreado. Sí. En este caso, este micro pasó desde Granbur, todas las provincias y controles que pasó, hasta Mendoza, y nadie lo paró, como pasó en el siniestro nuestro. Eso te iba a decir, porque digo, supongamos que los padres desconocen también, porque la realidad es que si vos estás contratando un servicio, también estás depositando una confianza en la empresa que elegís. Y la verdad que muchos no deben saber que es necesario también y que se puede, de hecho, pedir un control previo, digamos, en 72 horas. Supongamos que eso lo han pasado por alto. Uno confía en que en la ruta también va a haber determinados controles y que ante una irregularidad la van a identificar. Tampoco pasó. Es lo que nosotros venimos pidiendo hace 10 años, que es el control del horario de los descansos de los choferes, el control de las velocidades máximas. Es decir, no puede ser que después de 10 años nuestra causa está en la Corte Suprema de Justicia por todas las irregularidades de la provincia de Santa Fe. Todavía sigue ahí purulando en la Corte, es una definición donde había un chofer que estaba en negro, inexperto, una empresa de turismo que hizo el contrato después del siniestro, y ahora después de 10 años y medio vemos que todo se repite. Sí. Un chofer de dudosa, y lo peor que fue una ruta nacional, o sea, ni siquiera adjudiquemos a las autoridades provinciales. Es una ruta nacional donde debería haber controles. En cada peaje nosotros venimos bregando con las autoridades del Estado, porque a veces se confunde Estado, nación, gobierno y sociedad. El Estado es el que tiene el rol de contralor, es decir, en este caso la CNRT y las policías, si es una ruta nacional, ¿no? En este caso policías municipales, provinciales, etc. Y en cada estación de peaje, cada vez que un ómnibus o que un camión para, debería ser controlado, hacer controles de alcoholemia, de las libretas de horario de descanso de los choferes. Es todavía inhumano que a esta altura del siglo un chofer vaya hasta Posadas, rebote y vuelva sin dormir, y que se considere que el horario de descanso es las 4 horas que duerme en el asiento adelante tirado, o que en la libreta de trabajo se tergiverse los horarios y que a su vez eso no sea evaluado como en una posta, que es el micro va a Bariloche. Bueno, debería descansar el chofer, bajarse en Santa Rosa, que vengan nuevos choferes. Porque la vida parecería que en un micro no vale, pero en un avión sí. Porque los horarios, el horario de descanso, se venció la tripulación, el avión no sale. No sale. Por eso estamos presenciando esta cantidad de muertos, que si yo te digo a vos, se cayó un avión de aerolíneas esta semana, sería una tragedia nacional y mundial. Se cayó un 737, un Embraer. Pero si te digo que la semana que viene se cae otro y que toda la semana se cae un avión, que es la misma cantidad de muertos que ocurren en siniestros viales evitables. Estamos hablando de siniestros producidos en las rutas, que como en este caso, que son chicos, que impacta más y se visibiliza más en la sociedad. Pero todos los días en las calles, 1 de cada 4 muertos es peatón, 3 de cada 10 son motociclistas. Estamos viviendo una verdadera pandemia que se lleva en el mundo 1.300.000 muertos, y que las principales víctimas son los jóvenes, menores de 35 años. Sergio y Diego, vamos a escuchar el testimonio de Graciela Coronel, que es una mamá y testigo y que cuenta cómo fue este gravísimo incidente fatal allí en Mendoza. Estábamos volviendo de las leñas. Quiero que se sepa exactamente lo que sucedió y que los medios dejen de publicar cosas que no son.
quiero que esto lo pasen, que les hagan escuchar a los periodistas que están hablando pavadas. Veníamos ya de Las Leñas, habíamos cruzado las pendientes más pronunciadas y veníamos en una de las curvas. El chofer para unos segundos, unos 4 segundos, y se fijan debajo del micro algo que nosotros no pudimos saber. Y luego retoma el viaje. En una de las curvas acelera y el micro se balancea mal y todas las mamás pegamos gritos diciéndole a Claudio, que es uno de los profesores, que le diga que pare, que nos íbamos a matar, que va a chocar. Y no pasaron segundos que volvió a acelerar, pero como si fuese a suicidarse. Aceleró y agarró una curva pronunciada y volcó el micro. Volcó, no chocó con ninguna camioneta, no chocó con nada, el micro volcó. No sé por qué inventan que había una camioneta. No había nada. Fue el chofer el asesino. Quiero que se sepa esto. Bien, el testimonio es revelador de una mamá que iba en el micro, sí, y donde en definitiva se separa, mira algo, después toma la marcha nuevamente, comienza a acelerar, luego acelera un poco más, dice como si intentara suicidarse, fue la imagen que tuvo ella, fuerte, ¿no? Y muy gráfica también la descripción Eso que es lo hizo que la madre. Otro testigo, puede ser coincidente el relato de esta mamá con otro testigo diciendo que quiso pasar a 2 camiones que iban y por eso aceleró en esas condiciones, ¿no? Sí. Y el detalle ese de que bajaron para ver si había algo debajo del vehículo o una maniobra que al menos llamó la atención de quienes iban a bordo del micro, que todavía se desconoce por qué, pero sí coincide en la alta velocidad, en una ruta de esas características, que estábamos justo en ese trayecto, en ese tramo con muchísimas curvas, donde hay que tener el triple de prudencia. Paralelamente, destacamos esto, era de día, las condiciones climáticas eran favorables, es decir, que no podemos estar hablando de una tormenta, lluvia o de neblina, pavimento claro, con hielo y que por lo tanto derrapó. Las condiciones estaban dadas, indudablemente. No, y esto refuerza más el concepto de que no es decir el micro no estaba habilitado como que es un papelito que puede funcionar o no. Quizás el chofer que se bajó, por eso digo quizás, y miró abajo, evidentemente vio alguna pérdida de aceite o vio quizás que algún defecto mecánico técnico tenía y por eso detuvo su andar. Y no me extrañaría que un micro que no fue inspeccionado, que no tiene la habilitación, que es viejo, que hizo un trayecto para el cual no estaba permitido, puede haber tenido un desperfecto mecánico con un chofer inexperto que en lugar de detener y suspender la marcha, se sube, funciona y sigue adelante, testimonio de lo que dijo la mamá. Sí. Con lo cual, nuevamente, es un devenir de la crónica de una muerte anunciada. La suma de negligencia. Que es la suma de negligencia y que se repite todos los días en distintas partes del país, con ómnibus, con autos, con todo este tipo de vehículos. Sergio, ustedes han emprendido una lucha a raíz de la tragedia personal que les ha tocado, ¿no? Pero digo, ¿con qué trabas se han encontrado y cuáles son los intereses que sienten que se tocan por lo que seguimos? Han pasado 10 años de la tragedia de Ecos y seguimos hablando de las mismas irregularidades y prácticamente es muy poco el avance que se ha logrado hacer. Bueno, por un lado, nosotros cuando empezamos a trabajar como ONG, que éramos el grupo de papás, ahora más todos los voluntarios, trabajamos en los 4 pilares, que es justicia, sanción, control y sanción, educación e infraestructura. Y seguimos en la misma instancia, donde uno ve justicia, nuestra causa, como mencioné antes, ya está hace 10 años, está en la corte dando vueltas. Sí. Educación han mejorado en algunas cosas, pero todavía es insuficiente, porque si no estos papás se hubiesen enterado de la necesidad de hacer la preventiva. ¿Sí? Control y sanción ya ven que no hay, porque un micro que va desde Agrambur hasta Mendoza, va a Las Leñas, que es una zona de alta incidencia turística, vuelve, cruza y nadie lo controló, seguimos en la misma instancia. Sí. Infraestructura, una ruta que teóricamente es nacional y que va a un lugar tan turístico, que sigue teniendo curva contra curvas de ida y vuelta, es decir,
es toda la misma repetición y no hace falta ser muy detallista para entender que si sigues haciendo lo que estás haciendo, seguirás consiguiendo lo que estás consiguiendo. Acá estamos cada día presenciando un problema que es una pandemia mundial porque crece el número de autos y de vehículos de transporte, el desarme de la red ferroviaria genera que haya cada vez más camiones en las rutas. La infraestructura crece a milímetros, cuando crece en kilómetros el volumen de vehículos. La falta de control es algo que también sigue igual o realmente es muy poco. Entonces es como que una persona, no sé, es hipertensa y en lugar de decirle te doy una amlodipina, un valsartán, le da sal. Claro. Y acá pasa esto, cada vez hay más vehículos y hay menos control, ¿no? Diego, ¿querías agregar algo? Un datito nada más. Sí. En nuestro país, después de la inseguridad, la segunda causa de muerte en la vía pública son los siniestros viales. Sí, terrible. 5.600 por año. 5.600 por año, datos objetivos, medidos por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por el observatorio, que en realidad debe ser muchos más porque hay una cuestión que se llama morbilidad, que es aquellas personas que fallecen no en el lugar del siniestro, sino meses después, más discapacidad. Y sobre todo, Diego, el tema de que es la primera causa de muerte en menores de 35 años. Exactamente. Y sobre todo el tema de la pandemia del alcohol. Es decir, cada vez el alcohol, los programas de conductor designado son insuficientes. Es decir, parecería que es más común ver conductas punitivas para una multa por mal estacionamiento que para controles de alcoholemia en todos los lugares que deberían hacerse, que son insuficientes. Claro. Entonces realmente es mucho lo que sucede y se sinergiza. Digo, yo me quedo con esa frase que decías hoy, Sergio, en el sentido, vale más una vida del que viaja en avión que el que viaja en colectivo, o por qué es tan estricto, y por suerte es así, en todo lo que tiene que ver con el descanso de la tripulación de un avión, y no se trata con la misma vara a toda la tripulación, por decirlo así, de un colectivo, ¿no? Sí, porque el valor de la vida es diferente, de acuerdo al nivel socioeconómico, de acuerdo al medio de transporte, y esto va a cambiar el día que en un micro haya un muerto que sea el hijo de un diputado, de un político, de un famoso, y ahí la gente se va a sensibilizar más, y por eso es importante el rol de ustedes los medios de hacer visible esta tragedia que está ocurriendo todos los días. Sergio, gracias por estar. No, gracias a ustedes.